Muy buenos días a ustedes, nuestros oyentes. Gracias por estar junto a nosotros en esta nueva emisión de su programa Sin Amarres. Claro que se transmite tanto a través de la señal de Radio Atalaya 680M como a través de nuestras distintas redes sociales para que la puedan escuchar en todo el país y en todo el mundo. Es un placer estar junto a ustedes terminando esta semana de amplia información cuyo análisis será parte del diálogo que mantendremos hoy también junto a nuestro panelista de todos los viernes, el doctor Byron López Castillo, aquí en su programa Sin Amarres. Queremos iniciar también saludando a nuestro compañero Carlos Pacheco, quien está en la sala de controles. Ya conectados con nosotros están el licenciado Alcides Montilla y el sociólogo Stalin Poveda. Licenciado, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días, Teresa. Saludamos también a Stalin Poveda y por supuesto a Carlos Julio Pacheco, que está en los controles, y a toda la amable audiencia de esta radio que ya nos sintoniza en esta ciudad de Guayaquil, la que también lo hace en las distintas provincias del Ecuador, y por supuesto a los ecuatorianos que también nos sintonizan en el exterior. Como siempre, gracias por estar en la sintonía de Atalaya. Reciben de nosotros un abrazo imaginario a la distancia y les precisamos que hoy tendremos este programa hasta las 7 de la mañana, 15 minutos, porque a partir de esa hora habrá una cadena que ha dispuesto la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, Núcleo de AER. Entonces tenemos hasta las 7:15 de la mañana, estimada Teresa. Así es, importante información. Estaremos dialogando hasta las 7:15 y luego tendremos ese enlace radial. Vamos ahora a saludar también a nuestro director, el director de Sin Amarres, el sociólogo Stalin Poveda Granoble. Muy buenos días. Buenos días ecuatorianos. Teresa Marchán, estoy saludarla y también a nuestro compañero Alcides Montilla y Carlitos Pacheco en los controles. Una semana que termina realmente con expectativas que no se cumplieron. La primera tiene que ver con el anuncio del ex vicepresidente Otto Sonnenholner a la presidencia, si corre o no corre por la candidatura a la presidencia. No se ha dado, estaba programada se decía que era el día martes, el día miércoles, bueno, estamos viernes y todavía no se ha dado. Y el otro hecho es que el tablero político se mueve también de alguna manera en los últimos días que le faltan para que cada una de estas organizaciones políticas realicen sus primarias, que implica la selección ya de sus listas de candidatos a todas las dignidades que se van a elegir. Tampoco eso, eso está en marcha y esperemos tener la definición. Y lo otro es que causó tendencia un video cuya autoría y contenido lo ha admitido el candidato a la presidencia Guillermo Lasso. El término es que el quechucha llegó a las más altas esferas del discurso político en el país. Se hizo tendencia y lo hablaremos en el desarrollo de este programa. En conocimiento a los titulares de las primeras planas de los medios de comunicación de circulación nacional. Teresa. Claro que sí, vamos a compartir con ustedes la información que nos llega a través de la portada de diario El Universo, la portada impresa. Sector privado ha perdido 5.200 millones de dólares durante la pandemia, estima el Banco Central. El Banco Central hizo la evaluación del impacto macroeconómico del coronavirus en el país y evalúa que en marzo, abril y mayo de 2020, la economía ecuatoriana decreció en un 3.8%. Se calcula que por el COVID se perdieron 335.413 empleos. El sector del comercio es el que mayor impacto ha sufrido cuando se analizan las pérdidas económicas producto de la pandemia. Según estimaciones del Banco Central, casi el 40% de los 5.240 millones de pérdidas en el sector privado corresponden precisamente al sector comercial. Son previsiones de un año duro para el Ecuador, que se calcula que al finalizar este 2020 se habrían perdido unos 660.000 empleos. Cifras lamentables, duras, que nos hablan del impacto económico
Por otro lado, China anuncia una veda de pesca cerca a Galápagos. Cancillería china anunció la prohibición a barcos con su bandera desde septiembre a noviembre. China decidió prohibir la pesca de profundidad al oeste de la reserva de las Islas Galápagos de septiembre a noviembre de este año, según indicó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Pekín. La medida contribuirá a la protección de los recursos pesqueros en la región, señaló el funcionario. Hablando precisamente de las relaciones con ese país y el nuestro, condiciones chinas fuertes en contratos, anota El Universo. Los contratos estatales con el banco chino que fueron publicados revelan las condiciones onerosas de créditos. Por otro lado, a 6 meses de comicios hay incertidumbre. Desde este domingo, 96 organizaciones políticas nacionales y provinciales iniciarán sus procesos de democracia interna con miras a ya conformar sus candidatos, su selección de candidatos para las elecciones de 2021. Así también, prohibición de reuniones sociales rige también para Durán y San Borondón. Los dos cantones se unieron a la decisión de Guayaquil y aplican ordenanzas que están en vigencia desde el día de hoy, como otras medidas para tratar de frenar la pandemia del COVID-19. Y entre estas medidas en Guayaquil, nos cuenta a través de la foto principal de este diario que aumentan los controles por el uso de mascarilla. El transporte de pasajeros sin mascarillas en buses urbanos se evidencia en los controles. La Metrovía ofrece aumentar unidades para evitar las aglomeraciones y precisamente en la imagen se ve a un agente de la Autoridad de Tránsito Municipal dialogando, dirigiéndose a un pasajero que viajaba sin mascarilla en un bus de transporte urbano. Vamos ahora a la lectura de la portada de diario El Comercio que se edita en la capital. IES normó 4 beneficios de la ley humanitaria. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social reguló el acceso al seguro de desempleo, el aporte en jornada reducida, la ampliación de cobertura de salud y los pagos en mora. Por otro lado, nos cuenta también este diario, 51.312 alumnos dejan los colegios particulares, esto en el ciclo Sierra. Padres de planteles privados piden ajustes en pensiones. El 15% de ese alumnado migró a los colegios fiscales, señala. En otros temas, nuevo pico de casos diarios y represamiento de pruebas. Entre el miércoles y el día de ayer hubo un aumento de 908 casos positivos de COVID-19 en la capital, pese a que las cifras se habían reducido los días anteriores. Hay pruebas represadas, señalan las autoridades. Y en este tema también nos cuenta que frente al feriado que tendremos el día lunes, hay destinos que están ya alistándose con medidas de bioseguridad para recibir a los visitantes. Por otro lado, una explosión en una planta dejó 2 fallecidos. Esto ocurrió en el barrio de La Florita del puerto Manabita, el cual fue alterado ayer con la explosión de la caldera de una planta atunera. 2 personas murieron calcinadas y otras 9 quedaron heridas. Y en otros temas también nos cuenta diario El Comercio, exministro de Energía libre, en el caso Odebrecht. El exministro de Energía, Alexis Mosquera, fue condenado a 5 años de prisión por lavado de activos. 3 años y 3 meses después de su captura, Mosquera dejó la cárcel cuencana de Turi el 31 de julio anterior. El resto de su condena la cumplirá en libertad. Jaime Andrade, juez de garantías penitenciarias, aceptó un pedido y se acogió al régimen semiabierto, una medida que ha generado reacciones al respecto. Vamos ahora a la lectura de diario Expreso Diario, que se edita también en Guayaquil y nos trae a través de su portada online la siguiente información. Distanciamiento imposible, la Metrovía rueda con menos de la mitad de sus unidades, señala. Por otro lado, también nos dice, la pandemia derrumba las ventas de golosinas en el país. Y por otro lado, el pedido de ampliación de reserva marina de Galápagos lleva 8 años de retraso. Un análisis que lo hace a través de distintas personas expertas en el tema. 6 de la mañana con 41 minutos. De esa manera cerramos la lectura de los principales diarios de circulación nacional. Estimado sociólogo, no sin antes queremos invitar a nuestros amables oyentes. Hoy en Punto de Vista tendremos por supuesto también el segmento Emprendiendo
desde el punto de vista. Nos acompañará Fausto Jiménez de la empresa Frutic SC. 6 de la mañana con 42 minutos, estimado sociólogo. Estamos listos ya para iniciar también dentro de poco. Muchas gracias, Teresa. Solo para organizarnos por el corto tiempo que nos queda en el programa, por esta anunciada cadena de aire, llamaremos a nuestro panelista inmediatamente de mi intervención para poder aprovechar el espacio de tiempo que nos queda. El quechucha, sí, dime Alcides, saludar, ya lo saludé. Alcides, ¿algo me iba a decir? No, sigue adelante, te estoy escuchando. Gracias, Alcides. El quechuchismo es una expresión del universo vocabulario de la mayoría del pueblo ecuatoriano. Una expresión que refleja quemimportismo, por un lado, desconfianza, por otro lado, y otros aspectos que tienen que ver con un comportamiento anómico y enajenado por parte de la población, es decir, una falta de interés a las cosas, en este caso a los temas políticos. Y puesto en la esfera y en las consignas de candidatos opcionados a la carrera presidencial, y recogida de la forma como la ha recogido este video, donde aquella autoría la asume, más que autoría, contenido lo asume el candidato a la presidencia, Guillermo Lasso, es evidente que contagia o contamina toda una expresión política, pero al mismo tiempo refleja la situación real del interés o no que pueda tener la mayoría del pueblo ecuatoriano respecto a las elecciones para presidente en el 2021. Es muy común, y tal vez Alcide, tal vez Carlos Pacheco, que no Teresa, lo hemos escuchado y lo escuchamos todos los días. Estas expresiones que no importa. Cuando le preguntas a la gente por quién vas a votar, no sé, pero eso no importa, voy a ir a votar. No. Y por otro lado, cuando el candidato Álvaro Noboa empezó en esta tendencia de posicionamiento electoral y se lo ha medido en la carrera electoral como candidato a la presidencia y ha subido o tiene un porcentaje de expectativa, y frente a todo lo que ha venido ocurriendo con el candidato Álvaro Noboa, con estos memes que le han sacado, con sus expresiones, con su comportamiento, la gente hoy toma eso como un espacio común para generar una especie de burla a la política. A la política. Y muchos dicen, bueno, qué chucha, votemos por Álvaro, votemos por Alvarito, o votemos por otro candidato, o votemos por Otito. Pero en definitiva, lo que deja entrever esto, lo que dicen las encuestas que un porcentaje por encima del 60% ahora no está interesado en las elecciones, no le es importante en su agenda, no tienen compromiso ciudadano respecto a la responsabilidad para ir a las urnas. Y este video al final reflejaba, primero era en contra de los dos candidatos opcionados, tienen una buena medición, y por otro lado no era otra cosa que el reflejo de la preocupación de cómo está pensando la gente en el proceso electoral. De tal manera que la cultura del chuchismo, que es el quemimportismo, no se entroniza en lo más alto nivel de la política de cara a las elecciones del 2021. Está ya con nosotros el doctor Byron López. Una cosita nada más, porque para saludar a nuestro gran amigo y compañero Alfonso Javier Jarviteri, que nos acaba de llamar, nos está sintonizando rumbo a jugar tenis
deporte que a él le gusta y practica mucho, así que un abrazo a la distancia para Alfonso Javier Jarviteri, nuestro compañero y también oyente de este programa, Stalin. Muy bien, éxito mi querido Alfonso, que el día de hoy pues tengas una buena jornada. Saludos a todos. 6 de la mañana con 47 minutos, está ya junto a nosotros conectado el doctor Byron López Castillo, nuestro panelista de todos los viernes, estimado sociólogo. Doctor, buenos días y bienvenido. No sé si escuchó parte de nuestra introducción a este programa, pero usted debe estar informado sobre este video que circula. Para iniciar la conversación, este diálogo, vamos a tocar otro tema, que es el tema de la renegociación de la deuda y la reputación gubernamental, que unos los cuestionan y otros los favorecen, otras opiniones. Este video se ha hecho tendencia, habla del quechuchismo entronizado en la más alta esfera del poder. ¿Qué comentario le merece a usted un poco cuando estas expresiones dejan al descubierto el poco interés que la población tendría respecto a las elecciones a 2018? Buenos días, señoras y señores, muy buenos días. Efectivamente, esta frase que se ha viralizado, como se dice ahora en el argot publicitario, pone en evidencia un aspecto muy grave, que la política le interesa muy poco a la gente, y sobre todo que ahora le importa poco, porque dicen ciertas encuestas, el proceso electoral del próximo año. Esa frase que usted la viene repitiendo reiteradamente y que ha sido utilizada ya por los políticos en boga, no debe haber sido utilizada en la forma en que lo han hecho, porque eso pone en evidencia que no tienen una cultura jurídica, una cultura política, una cultura ética para poder manejar la candidatura que ellos aspiran. El pueblo ecuatoriano se merece respeto. Yo sé que existen ciertas publicidades impresas en las paredes de la ciudad y del campo, en donde se dice vote por fulano y que chucha. Eso demuestra que quien está pintando esas paredes lo está siendo autorizado por esa persona cuyo nombre se está proporcionando. De manera que es una campaña que tiene un origen, autorización dada por quien pretende aspirar a la presidencia de la República. Eso no está bien. Yo creo que necesitamos elevar el nivel político en el Ecuador. Lamentablemente el tiempo que queda de aquí a febrero es muy corto. En lugar de lanzar frases como las que usted ha mencionado, que están siendo viralizadas, o sea, aceptadas por la colectividad, ponen en evidencia que no tenemos, repito, una política culta, una política de altura. El momento que vive el Ecuador no es un momento para decir qué chucha, qué diablo, qué carajo, no. El momento que vive el país es un momento muy duro, muy difícil, muy grave, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista económico, social, etcétera, es sumamente grave y demandaría una profunda responsabilidad de quienes pretenden llegar al poder o a la Asamblea Nacional. Esto es lo que siempre hemos venido reiteradamente diciendo en este programa. Necesitamos que haya, por el contrario, una reacción de la ciudadanía para hacerle ver a los candidatos o precandidatos que así no se debe ni se puede manejar la política aquí ni en ninguna parte del mundo. Es grave lo que está pasando, mi opinión personal muy modesta, por cierto, es que existe una baja ética política en quienes se llaman políticos. En lugar de lanzar frases como esas, pronunciadas por el uno y repetida por el otro, el país esperaba y espera propuestas, programas de gobierno, acciones concretas para salir de la crisis en que estamos. Con malas palabras no podemos salir de esta crisis, sino que la agravamos éticamente. Hay de por medio una juventud que tiene que ir a votar por primera vez. Parece que hacia allá está orientada esa frase, porque la juventud emplea cuando no encuentra esperanza ni ilusión esa frase, qué chucha, qué diablo. Entonces, así no se puede conducir un país. Esa es mi opinión. Perfecto, doctor. Usted siempre hemos escuchado
esta opinión para que los políticos comprendan que no deben manejar así el país. El país no es de ellos, el país es de nosotros. Nosotros no podemos caer en la trampa de seguir detrás de quien use un vocabulario procaz y un vocabulario indigno. El Estado no son los políticos, nosotros hacemos del Estado. La sociedad ecuatoriana, en este caso la nuestra, es la llamada a ponerse de pie, reaccionar y hacerle ver a los políticos que otra tiene que ser la manera de actuar. Sí, doctor, usted siempre hace notar el contenido de una obra que siempre pone de manifiesto como conceptos y principios, habla de la sociedad licuada. Esto tiene su origen. ¿Qué es lo que pasa en la estructura política y social de nuestro país para tener estas manifestaciones y tomarlo como chiste o tomarlo como una cosa normal? Hay una reversión de valores, de comportamientos, de inconductas que están un poco guiando a la sociedad, a la mayoría, a la conciencia electoral, a ese despeñadero o a ese comportamiento. Esto lo hemos repetido varias veces, Stalin. Sí. Existe en el Ecuador, en este instante histórico, un bajo nivel ético en toda la esfera, desde el poder hasta el último eslabón de la escala social del país. Una pérdida de valores. Es evidente que no hay la política de antaño, que tenía defectos, tenía varias cosas raras, pero no, nunca llegó a plano está llegando en este momento. Entonces, ¿a quién le toca levantarse? Esa es la ciudadanía. Si el político empieza a decir qué chucha, quiere decirle que el pueblo haga lo que le dé la gana, y eso no está bien. A la sociedad hay que tratarla mejor. Entonces, yo considero y repito, aunque sea fastidioso y reiterativo y repetitivo, que somos nosotros, los ciudadanos, los que tenemos que reaccionar. En lugar de estar alabando esta frase que ha sido pronunciada por uno y repetida por otro, queremos decir, ambos no son merecedores de nuestro apoyo, porque los dos están ofendiéndonos a nosotros, utilizando expresiones vulgares para decir que la política es que chucha, que no vale. La política no es así, la política se vale cuando es bien llevada y bien conducida. Esperamos programas, proyectos, propuestas, soluciones a los grandes problemas del país. Debe haber un gran diálogo nacional, aunque lo canse al público, un gran diálogo nacional, diálogo integrado por todos los sectores del país, empresarios, trabajadores, estudiantes, comerciantes, vendedores ambulantes, todos los que son del país deberemos reunirnos a través de un grupo de gente selecta que sea la que canalice esta movilización social para plantear a los candidatos las propuestas. Si ellos no las tienen, debemos proponerlas nosotros y decirle aquí está el programa del gobierno que presenta el país a ustedes. Si aceptan, bien, si no lo aceptan, avisen para saber por quién vamos a votar. No debemos regirnos por encuestas. Yo siempre soy partidario de la frase de Churchill, aquel político brillante de Inglaterra, cuando dijo en una ocasión, una frase que la repito y que comparto. La única encuesta, dijo él, en la que yo creo, es la encuesta en la que yo manipulo. Aquí me cabe dar las encuestas cuando estamos algunos meses de las elecciones. Una encuesta puede ser dicha con un criterio hoy y mañana tener los resultados. Puede ser que una elección para secretario de Estado de Inglaterra, pero tenía la elección el día domingo, el día sábado en la noche se declaraba a través de encuestas ganador a fulano de tal, cuyo no me acuerdo, y al día siguiente, a pocas horas de dicha encuesta, el domingo ganó el otro y perdió el que decía la encuesta que ganaba. Yo no creo en las encuestas son manipuladas, como digo Churchill. Hay que preguntar quién la hace, cómo la hace, qué pregunta le hacen, a qué hora le hacen, qué edad tiene el que le preguntan, cuál es la intención que lleva el preguntante, porque así se canaliza la encuesta y se obtiene una respuesta que va ya orientada para lograr una respuesta. La pregunta está manipulada, entonces yo no creo en las encuestas. Yo creo en la encuesta única, que es la urna, y de aquí a febrero faltan algunos meses.
para no estar creyendo en las encuestas que dicen, porque preguntan a 70 personas, dicen no, la encuesta que dice 70, 60 dijeron que sí, 4 dijeron que no y el resto dijeron quizá a 70 cuando somos 17 millones de ecuatorianos. Por lo tanto, no creamos en eso, seamos más prácticos, más reales. El país necesita practicidad, pragmatismo, dejarnos de cuestiones ortodoxas, ideologías que no conducen a nada, para ser pragmáticos, como dicen los políticos que actualmente en otras partes del mundo canalizan su gestión de gobierno en sentido positivo para el pueblo ecuatoriano. Y esa es mi manera de pensar, Stalin, y la digo públicamente y la repetiré cuantas veces sea necesario, porque es conveniente que el país sepa que no puede ser engañado vilmente una vez más. Muy bien, doctor. El tema que hoy día habíamos un poco previsto era analizar cuál era el aporte del gobierno en el manejo de la deuda y la renegociación. Dale. Sí. Permítame una rapidísima reflexión sobre el tema, porque parece que tú vas a cambiar. Sí, voy a cambiar. Si tienes algún comentario sobre el tema anterior, dale, Alcides. Sí, mira, esa palabra que unos no la quieren repetir porque dicen que es mala palabra, y otros sí la repiten porque es una frase de rabia. O sea, la sociedad está harta de la inequidad, es una rabia, y por eso dice eso. Ya no es que lo dice porque es maleducado o porque es insolente, no, lo dice por coraje. Eso lo dice la gente. Y claro, si lo pones en el ámbito político, ahí dice, claro, ya la gente está hastiada de los políticos, y si le presenta a alguien por ahí de los que no tienen chance y dice, ay, votemos por ese, y si nos equivocamos, qué chucha. Eso pasó hace poco nomás, estimados amigos, allá en la provincia de Azuay, pues, con la elección de Yacu Pérez. Nadie le daba 2 reales de ventaja a Yacu Pérez. Pero la gente, los jóvenes dicen, ¿y quién es Yacu Pérez? Ahí me parece que es un dirigente indígena. Oye, dice, ya estamos hastiados de los otros políticos que hacen la misma cosa de siempre, votemos por eso, pues. Y si nos equivocamos, qué chucha, pues. Entonces ese es el problema, estimados amigos. Hay que interpretar las palabras de la gente. En este momento, cuando la gente está, no puede salir de la casa y necesita trabajar para darle de comer a los hijos, ¿en qué está pensando? No está pensando en las estadísticas, no está pensando en las encuestas, no está pensando en los políticos, está pensando en su situación económica familiar. Entonces, valerse de las encuestas, perdóneme, la gente no está en este momento, no sabe ni siquiera cuántos son los candidatos. Entonces, yo creo que el señor Lazo se excedió en sus expresiones, porque yo no le hubiese parado mucha bola, porque en realidad en encuestas nada está definido al momento. Encuestas nada está definido al momento. Y por lo demás, pues, claro, si el señor Lazo tiene algún connotado asesor político que le dice, usted tiene que hablar de esto para reactivar su campaña, reactivar su imagen, reactivar su opinión, por supuesto que también lo puede hacer. Y esta es una de las frases que levanta polvareda, como dice en el argot periodístico, levanta polvareda porque todo el mundo empieza a hacer comentarios sobre el particular. Eso es lo que quería decir este tema de Tales. Sí, Alcides, lo que pasa es que, como decía el doctor Byron López, si bien es cierto, es una expresión popular de desgano, de desinterés, de rabia, como tú dices, no es menos cierto que no podemos nosotros auspiciar en la estructura pública, en la estructura política de cara a las elecciones. Auspiciar la utilización burda o la utilización por parte de las políticas, de los políticos, del lenguaje vocabulario, ¿no?, que está puesto en la dimensión de malas palabras. Tú dices que no es una mala palabra, sí, se lo expresa como una expresión de una mala palabra. Sin embargo, lo que se pretende en la orientación es crear un voto responsable, una conciencia responsable. Y yo creo que nuestra orientación debe estar dirigida a eso, como decía el doctor Byron López. Esto es un mensaje a ciertos estratos sociales, evidentemente. Y no lo ha hecho solamente ahora Guillermo Lazo, lo hizo antes Abdalá Bucaram con otras expresiones, ¿no es cierto? Por ejemplo, de un solo toque, que es diferente la palabra, y otros cuando decían primero el pueblo y después la gente, también es otra
otra expresión, no en la dimensión como la que hoy se está expresando. En todo caso, buscaremos que la opinión se oriente justamente a crear ese voto responsable. El otro tema que habíamos conversado con el doctor Byron López era aquel que tenía que ver sobre lo que el gobierno había logrado en el marco de la renegociación de la deuda de un tramo, que son los bonos. Unos dicen que es insuficiente. Bueno, nunca habrá nada suficiente. Otros dicen que ha sido acertado el proceso y que de alguna manera crea un escenario para los futuros candidatos o el futuro presidente a que tenga un poco de holgura para iniciar su periodo presidencial. Doctor. Aló, ¿está el doctor con nosotros? Sí, doctor. ¿Aló? No, Doctor. muy claro está en la parte que usted está diciendo, no la entendí, no está claro. La última, el tema que vamos a tratar es un poco el manejo de la negociación de la deuda externa que ha tenido el gobierno nacional. Unos dicen que no es suficiente, otros dicen que ha sido de alguna manera acertado el manejo y que da un espacio para que los nuevos gobernantes puedan iniciar sin mayores presiones en el orden social, en el orden presupuestario, su labor, y eso pues ayuda al país. Este tema es sumamente importante, lamentablemente creo que el tiempo que tenemos no nos da para hablar muy largo, como explicó la noche de ayer, que hay un programa que nos cortaría el tiempo que tenemos en nuestra programación semanal. Pero en el tiempo que me queda puedo indicar lo siguiente. La renegociación de la deuda logró conseguir un 97% de apoyo por parte de los acreedores. Esto pone en evidencia, aunque se diga lo contrario, y lógicamente que todo acto público tiene quienes alaban y quienes son detractores del mismo, tiene una ventaja, porque pone al Ecuador en una situación de que todavía hay gente que tiene credibilidad en el Ecuador. Es un paso importante, yo creo que sí. Es evidente que todavía hay una brecha de financiamiento que se habla que es para aproximadamente 4.000 millones de dólares para el año 2020. Pero es indudable que este arreglo al que se ha llegado constituye un respaldo profundo a la propuesta del Ecuador. La renegociación de la deuda ecuatoriana, como repito, consiguió un balance global de un 97,85% de tenedores de bonos. Así lo hizo conocer públicamente pues el gobierno a través del ministro de Finanzas Martínez. La propuesta del gobierno ecuatoriano, que ha sido aceptada por los acreedores, establece un recorte de capital equivalente al 9% para todos los bonos. Ese recorte del 9% equivale a unos 1.540 millones de dólares. Por otra parte, también se establece que se baje el interés promedio del 9,3% al 5,2%, se amplía el plazo por 10 años más y se dan 5 años de gracia para el pago de capital y 2 años de gracia para el pago de intereses. En los bonos de 2024, sobre eso había dudas por requerir un mayor respaldo del 75% y se logró una votación del 95,42% según afirma el gobierno. Esto pone en evidencia, repito una vez más, que el Ecuador sí está en posibilidad de todavía negociar un tramo de su deuda en la forma en que lo ha venido haciendo. Nosotros somos amigos de verdad con la historia en la mano. La deuda del Ecuador siempre ha sido una deuda llena de vicisitudes y de problemas, pero ahora con motivo de la pandemia y de la crisis mundial que soporta el mundo, se ha logrado establecer este arreglo que sí lo pone al Ecuador en una situación bastante favorable y se sigue manejando de aquí en adelante. Ahora, ¿qué viene después de este arreglo? Posteriormente a esto vienen los trámites de carácter administrativo para esperar el nuevo acuerdo que deberá haber con el Fondo Monetario Internacional, que es clave para sellar definitivamente la reestructuración con todos los tenedores de bonos que tiene el país. De tal manera, hablando
en sentido positivo, como es nuestra costumbre, debemos destacar que este arreglo sí le favorece al Ecuador. Habrá gente que sostiene lo contrario porque mira las cosas con sentido negativo, pero cuando vemos las cosas positivamente nos damos cuenta que todavía tenemos capacidad en el Ecuador para ir a una negociación que es sumamente importante para el futuro del Ecuador. Así es en resumen mi criterio, mi querido Stalin, respecto a un problema de tanta trascendencia como es este de la deuda y de la renegociación. Lo que le corresponde ahora al Ecuador, en la misma forma que lo he hecho con los tenedores de bonos, es entrar en un aspecto de urgente necesidad para renegociar la deuda china, que también constituye un obstáculo en nuestro desarrollo. Los chinos están convertidos en este momento en una potencia económica. Eso sería más para un comentario mucho más largo. Está en este momento metido en nuestra zona territorial marítima. Está logrando es un arreglo un tanto alejado de la realidad, lo que se está consiguiendo en el aspecto de la plataforma continental con los buques chinos en Galápagos. Eso sería más para un nuevo comentario. Esto no significa entonces que estamos obligados como Estado a exigirle a la China también una renegociación de la deuda en lo tocante, por ejemplo, a la compra de petróleo, que es un tema que daría margen para un comentario posterior. Pero dejemos sentados desde ahora que así como se ha logrado una renegociación de la deuda con el apoyo del 97,8% de los tenedores de bonos para lograr un arreglo que sí le favorece al Ecuador, también debe el Estado ecuatoriano desde ahora y con el que venga tratar de renegociar la deuda china. Esa es mi posición en el ámbito que usted me propone conversar esta mañana. Alcides. Sí, yo creo que el doctor López lo ha dicho bien. La línea que nos va a llevar finalmente a resolver parte de los problemas del país está en la deuda externa. Son 58 mil millones de dólares. Solo en bonos, el 32% de ese total, que significan casi 18 mil millones. Es la deuda más grande en cuanto a grupos. Entonces, ahora tenemos que lidiar con el Fondo Monetario, que nos va a prestar 800 millones, y después el gran paredón chino. Con la China tenemos el problema de que ellos no es que nos dan dinero, ellos nos quitan petróleo y nos cobran intereses. Entonces ahí hay que renegociar muchas cosas, aparte de lo que dice el doctor López, los problemas marinos que tenemos con ellos, las cantidades de obras que han financiado, porque ellos no invierten, han financiado el Ecuador y que están, averigüemos, están ahí las unas inconclusas y las otras dañadas. Entonces, la cantidad de denuncias sobre la presencia ilegal de aletas de tiburón en la China provenientes del Ecuador, o sea, hay varios temas, no es solamente uno. Y ayer hablaba el embajador chino en el Ecuador, enojado porque Estados Unidos respalda al Ecuador en su empeño pues de impedir que ilegalmente ingrese los buques con el ánimo de irrumpir en la zona especial económica de Galápagos y en la de el parte continental del Ecuador, diciendo que Estados Unidos con esa forma de decir las cosas quiere dividir, ¿verdad?, al Ecuador con la China, y el embajador chino dijo que eso no lo iban a admitir. O sea, se están jugando una serie de elementos, no solamente económicos, sino también políticos o coyunturales, de la cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque nos valemos de los intereses de los dos, de las dos grandes potencias, del tío Sam y del tío Cham. Entonces hay que tener con pies de plomo, hay que trabajar muy adecuadamente, estimado Stalin. A ver, Alcides, a mí me parece, y coincido contigo y fundamentalmente con el doctor Byron López, de que esta negociación es positiva. Sin embargo, más allá de la negociación, hay aspectos fundamentales que hay que mantener o hay que inmediatamente implementar para la sostenibilidad de esta negociación. El primero tiene que ver con la reducción del tamaño del Estado, el tema del gasto público. No se ha hecho casi nada y no se ha ido en la línea este gobierno de una verdadera reducción del gasto público. Luego, la calidad del gasto, que hay que poner y tomar en cuenta
que muchos de los dineros que hoy son comprometidos en deuda externa, que han sido de inversión pública y en obras, no ha sido porque no ha habido un control en el gasto público, en la inversión pública, y que generó todo un proceso de corrupción. Y el otro aspecto fundamental es aquel que tiene que ver con los ingresos para consolidar el tema presupuestario, y que los ingresos a nivel de y para consolidar el tema presupuestario y cubrir los déficits. El problema es que nosotros tenemos dos fuentes de ingresos, petróleo y tributos. Sin embargo, esto no alcanza, no va a alcanzar. El uno para el gasto corriente y el otro para inversión. No ha habido inversión y no va a haber inversión pública. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Porque uno se pregunta cómo se van a cumplir hacia adelante en el 30, el 32, el 33, estos compromisos de deuda. Esa es una gran interrogante que todavía no se despeja. Entonces, yo creo que sí, es muy importante generar una exigibilidad al gobierno que presente el acuerdo de compromiso que ha tenido con el Fondo Monetario Internacional para lograr esta renegociación, porque van a venir algunos ajustes inmediatamente o posteriores, y eso tiene que saberlo el pueblo ecuatoriano. Doctor López. ¿Aló? Estoy de acuerdo plenamente con usted. El pueblo ecuatoriano debe conocer exactamente cuál es la política a seguirse después de este arreglo que se ha llegado con esta renegociación de la deuda externa. Es importante buscar nota y lo que repito, hay necesidad de que los gobernantes actuales, los que aspiran el poder, que deben estar hablando más las palabras que tienen que ser interpretadas en el sentido que se quiera, pero no está bien lo que se está produciendo, también le planteen al país qué harían ellos como Estado, como gobierno, como gobernantes, de llegar al poder. En vez de estar lanzando frases que no conducen a nada, deben plantearle al país: esto se ha hecho, está bien, esto hay que avanzar más, esta es nuestra posición, si llegamos al poder, vamos a hacer esto. Fundamentalmente, en el aspecto que nos ocupa en esta conversación, tiene que haber una política encaminada a lograr una verdadera renegociación con los chinos, para que no nos sigan haciendo chinos. Esa es la verdad, y esto lo debe hacer quien está en el poder, con esta puerta que se le ha abierto frente al arreglo que tendrá que terminarse con el Fondo Monetario Internacional para que avance. ¿Aló? Doctor, disculpe que lo interrumpa, sucede que tenemos un enlace en vivo a continuación, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo, licenciado y sociólogo. Muy bien, gracias doctor, gracias a ustedes por vuestra sintonía, les deseamos que pasen... Montevideo, incendios, Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.